Me iba- Bueno, entonces nuevamente bienvenidos a este espacio. Quisimos aperturar este tipo de escenarios para complementar la información cuantitativa con la información cualitativa, con expertos en diferentes temáticas. Hemos tenido webinars espectaculares y el de hoy no va a ser la excepción. Tenemos un invitado muy especial que nos va a enseñar la relación que existe entre recursos humanos y la comunicación. Entonces, bueno, les voy a comentar de dónde sale este webinar, pero saludando pues a nuestro speaker del día de hoy. Hola Harold, buenas tardes. Sebas, ¿cómo estás? A los amigos y a quienes asisten, amigas y a quienes asisten a este webinar, gracias y bienvenidos. Perfecto, entonces, ¿de dónde surge este webinar? Bueno, actualmente ¿no? estamos viendo bombardeados de diferentes canales de comunicación, de diferentes tecnologías, de diferentes formas de transmitir la información a nivel organizacional y quisimos invitar a un experto que nos pudiera, digamos, estructurar desde la comunicación cómo se puede impactar los procesos de recursos humanos y especialmente la retención del talento humano que, como nos enseñará Harold, es uno de los retos más grandes que tienen en este momento las áreas de recursos humanos. Entonces, para darle inicio a nuestro speaker, voy a decirles quién es Harold Varela. Harold es contador público, es administrador de empresas, es especialista en mercadeo de la ICESI y especialista en finanzas de la Universidad San Buenaventura. Es consultor, mentor de profesionales y empresarios, estratega de comunicación y servicio y creador de la Universidad del Servicio, que ojalá ahorita nos cuentes de qué trata la Universidad del Servicio. Entonces, nada, los dejo con de verdad un experto en la temática de comunicación organizacional y muchísimas gracias Harold por aceptar este espacio y por brindarnos y compartirnos el conocimiento que tienes para nosotros el día de hoy. Sebastián, muchas gracias. Eh, en primer lugar, decirte que bien nervioso que he estado preparando este webinar. Y tú con esas menciones que haces y con la introducción del video de Steve Jobs, que es fantástico, porque es una clase de liderazgo maravillosa en muy pocos minutos, eh, pues la verdad me exiges todavía más para que lo de hoy salga bien. Lo hemos preparado con todo el cariño del mundo, pensando en que esta simbiosis, esta relación entre recursos humanos y comunicación, que en mi caso la descubrí hace casi 25 años, y he participado en procesos de potencialización de la relación a efecto de cumplir con propósitos empresariales, pues algo de eso podamos transmitir en el espacio de hoy y que sea del agrado de todos los asistentes. Esperamos que sí. ¿Ok? Pero muchas gracias, Sebastián, a ti por la iniciativa y por inducirme a este momento. Claro que sí, ya tienes controles, ya puedes compartir pantalla Ok, o ¿a quién le puedo compartir la pantalla? A Ángela, sí, Ángela, sí puede ser. listo. Entonces ya, bienvenidos a los que se están sumando a este espacio que ya vamos a empezar y bueno, muchas gracias, Harold. Gracias a ti. De pronto, digámosles a los asistentes, Sebastián, que vamos a hacer una presentación que está estimada en unos 40 minutos, 45, y posteriormente dejamos un espacio para preguntas, respuestas, inquietudes, ¿sí? Que si están a mi alcance, con mucho gusto lo haré. Y si no, me comprometeré a contestarla posteriormente a nivel individual. Claro que sí, todo tuyo. Gracias. Muy bien. Como les comentaba, a través de la experiencia laboral corporativa en los mundos de las ventas, el mercadeo y hace unos 25 años en el de la comunicación y particularmente en este último escenario, fui encontrando con el paso de los días el valor que tiene el trabajar estrechamente con las áreas de recursos humanos.
y tratamos de buscar un concepto, un nombre que simbolizara, que reflejara lo que estamos intentando transmitir en la noche de hoy. ¿Ok? El concepto de dúo dinámico, siguiente, Angelita. Al siguiente, por favor. El concepto de dúo dinámico lo encontré definido de esta forma. Un grupo de personas o personajes que trabajan bien juntos y forman un equipo poderoso. Y alrededor de esta definición sencilla pero valiosa, voy a referirme en los próximos minutos, empezando por comentarles que Hey es una firma de consultoría en comunicación que desarrolla las tres etapas del proceso comunicacional: la estrategia, la planificación y la operación, porque incluso somos agencia de comunicación para desarrollarle a los clientes lo que ellos por alguna razón pues o no puedan o tengan limitantes o sencillamente no lo tienen considerado en la estructura. ¿Sí? Como la comunicación es un vector que alimenta muchísimas áreas, como la de las ventas y la del mercadeo, pues también trabajamos en el sector del servicio. Lo que en la mayoría de los casos se llama servicio al cliente, nosotros lo llamamos servicio extraordinario, un concepto que tiene algún ingrediente de novedad en la medida que trabaja en todas las áreas de la organización, obviamente para todas las personas, quienes a partir de un modelo se van matriculando en unos atributos que se desarrollan a lo largo del trabajo, pero también en el marco de lo que Sebastián mencionó como universidad del servicio, un producto de formación y entrenamiento con, con metodologías para adultos que contemplan juegos y actividades que permiten que las personas vayan incorporando elementos en su vida diaria sin mayor complejidad, con muy poco de protocolos, pero con mucho de comportamiento y de actitud. ¿Sí? Eh, Ese, digamos, es el marco en el cual nos movemos. Hemos desarrollado unos 80 proyectos a lo largo de 13 años y un día que estamos cumpliendo en el día de hoy. Ayer celebramos nuestro aniversario 13 y hemos tenido la feliz ocasión de trabajar con clientes en 7 países: Miami, específicamente Miami en Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Brasil. No tenemos operaciones ahí, simplemente hemos tenido clientes con los que hemos podido trabajar. Eso afortunadamente nos ha dado un aprendizaje adicional desde el aspecto cultural, que obviamente lo trasladamos en cada uno de nuestros comportamientos con clientes. Y termino diciendo que nuestra responsabilidad es co-crear con los clientes las mejores soluciones para que los cambios en las organizaciones y las culturas empresariales se fortalezcan. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad. Siguiente, Angelita. Vamos a hacer un recorrido por 4 puntos básicos de exposición. Uno que tiene que ver con unas conclusiones o recomendaciones al final, y las preguntas de las cuales les hablamos inicialmente, las que estamos esperando de parte de ustedes y que seguramente alimentarán mucho el conocimiento de todos los demás. Ok. Mm, es una realidad que estamos viviendo en el mundo entero. Momentos turbulentos, complejos, dinámicos, de desconfianza, de mucha incertidumbre y que por lo tanto son desafiantes. Y quiero remarcar esta palabra al final porque pues los empresarios nos acostumbramos a retarnos, a sentir que los problemas se lo pueden convertir en oportunidades, y sobre esa base es que nosotros alimentamos la relación con los clientes, ¿ok? Sí hay momentos complejos, pero también hay desafíos interesantes para todos nosotros. Y esos desafíos, nosotros para esta presentación hemos querido resumirlos en 3 grandes grupos: unos desafíos de carácter empresarial, otros para las áreas de recursos humanos y otros para las áreas de comunicación.
Y vamos a empezar con los desafíos empresariales, transmitiéndoles aquí el resumen de un estudio muy reciente, tiene 4 meses de entregado, que indagó en 1.800 empresarios colombianos y algunos del sector de Latinoamérica acerca de cómo veían el presente y el inmediato futuro de sus empresas y cuáles serían los grandes retos que para ellos deberían abordarse. Observen ustedes que 3 de los 4 retos superan el 50%, ¿sí? El primero tiene que ver con la reducción de costos y los otros dos con ajustar la estrategia del negocio, obviamente porque hay un entorno muy cambiante, y luego aumentar la participación de mercado como estrategia para seguir creciendo las ventas o incrementar las ventas. Pero no podemos dejar de lado que el 43% de las personas, de los empresarios, opinan que necesitan mejorar los canales de gestión y comercialización. Y hacemos alusión a estos 6 aspectos, hay muchos más en el estudio, ahí está la fuente. Básicamente es porque aquí hay una enorme oportunidad de engancharnos con estos desafíos para que nuestras empresas reciban desde las áreas de gestión humana y de comunicación el soporte necesario para poderlo lograr. ¿Quién puede desconocer la importancia del recurso humano en las estrategias de comercialización, penetración de mercado, desarrollo de nuevos productos y reducción de costos? E igualmente, la comunicación juega un papel fundamental para comunicar la estrategia del negocio al interior de la organización, pero también hacia afuera. De manera que aquí hay un primer contexto que queríamos compartir. El segundo tiene que ver con las áreas de recursos humanos. ¿Ok? Mm, Hace relativamente poco, unos 6 meses, y ahí más adelantico lo voy a ampliar, me dediqué a hablar con gerentes, jefes, responsables de gestión humana de compañías de diferentes sectores, preguntándoles, bueno, ¿cuál es la situación actual del área de recursos humanos? ¿En dónde están los dolores importantes? Y me lo resumieron de esta manera, ¿sí? Harold, todavía sigue siendo relevante la adaptación a las nuevas formas de trabajo y en este momento todavía se están empezando a dar cambios en el sentido de devolvernos. Acabo de leer que Amazon ha tomado la decisión de volver 100% al trabajo presencial. Y no solamente ellos, hay empresas en Cali que ya lo han hecho, lo que implica de nuevo un cambio y ese cambio exige de recursos humanos un trabajo intenso que ahora más adelante voy a tratar de mencionar. Pero hay otros aspectos como el de la salud mental y el bienestar que a raíz de la pandemia ganó, digamos, relevancia en el ámbito empresarial y sobre todo de recursos humanos. Ok, pero otros factores como la rotación del personal, la importancia de las tecnologías en el trabajo en todas las áreas, la normativa, particularmente en Colombia, cambiante Es una permanentemente. exposición de un señor de las tendencias en recursos humanos. Perdón, ¿Y te interesa? perdón. Perdón. Ok. Y finalmente, un tema que por los últimos días en Cali lo escuchamos muchísimo, pero que ya lo veníamos también entendiendo desde los ámbitos de la sostenibilidad, que es el de la inclusión, ¿sí? Que es un lenguaje que ya se está utilizando en la mayoría del mundo. Y en el último contexto tiene que ver con las comunicaciones, aspecto que también, digamos, levanté a partir de hablar con colegas, con gerentes de comunicación, eh, en el, digamos, actividad en la que yo me desenvuelvo hace un poco más de 25 años, ¿sí? Mm, Sigue siendo un enorme problema para las áreas de comunicación el aumento de las crisis de imagen. Infortunadamente o afortunadamente, no sabría yo catalogarlo, dado que la participación de las redes sociales en la construcción de opinión pública permite, ya luego alguien dirá está bien o mal, pero permite que cualquier persona levante una información aún falsa y con eso pues empieza a destruir la imagen de una compañía que se ha demorado 50 años en hacerla. Pero esa es una realidad de mercado que la comunicación tiene que entender. E internamente también hay unas circunstancias que están llevando a generar unas crisis en las organizaciones y ahí tiene que estar la comunicación. Bueno, los cambios que no solamente obedecen a las crisis, sino de otro tipo,
Cambios en las industrias, cambios en la tecnología, obviamente, cambios en los contextos políticos, sociales y económicos. Bien, ya puedes pasar, no hay problema. Ese entorno dinámico e incierto en el que estamos trabajando, ¿sí? Devuélvete un momentico, Angelita, por favor. Exige una gestión proactiva de ambas áreas, bueno, en general de las organizaciones, pero en este capítulo me estoy refiriendo a las dos áreas, recursos humanos y capacitación y comunicación, orientada a la adaptación a los cambios, de manera que el cambio se vuelva un ingrediente de la cultura organizacional, ¿sí? Nosotros tenemos oportunidad de intercambiar opiniones con diferentes clientes acerca de los rasgos culturales que se esperan. Y créanme que en la mayoría de los casos el cambio no aparece. Y hoy el cambio es una constante agresiva en los negocios, en las dinámicas y en la misma sociedad, lo cual invita cada vez más a que el trabajo mancomunado de gestión humana y comunicación se dé. Muy bien, siguiente. Ok, con ese contexto, vamos a plantearnos unos desafíos conjuntos, o sea, que podamos trabajar al unísono, ¿sí? Empezando por, vamos, ok. Los hemos enfocado en cuatro, digamos, áreas. La primera, el fortalecimiento del liderazgo, área en la que muy probablemente coincidamos todos, tenemos una enorme oportunidad mm, frente al desafío y al reto de la sistematización y de la tecnología. El ser humano líder de grupos sigue siendo el gran catalizador de las necesidades de la empresa, pero también de las necesidades y oportunidades de las personas. Y en ese sentido, las organizaciones se están esforzando muchísimo porque los líderes, los de antes y los de ahora, incorporen en su ADN elementos interesantes de empatía, de conversación, de facilitación del diálogo, de evaluación permanente de las personas, de planes de desarrollo conjuntos con las personas y de interacción entre áreas para facilitar la integración de generaciones, que es otro de los focos sobre los cuales vamos a hablar. El segundo gran foco, eje, es el de la atracción y la retención del talento, ¿sí? En el cual obviamente los liderazgos también juegan un papel importantísimo. En tercer lugar, los ambientes de la tecnología sobre todo, que hoy tienen una altísima exigencia en la generación joven y mucha más exigencia en las generaciones mayores que no nacimos con esa capacidad y con esa posibilidad de movernos en el mundo digital, de redes sociales y de tecnología. Y otro foco interesante para trabajar integradamente es el de las generaciones que hoy estamos gerenciando, gestionando en las organizaciones, desde millennials, centennials, de los cuales vamos a hablar en un momento, pasando por las generaciones mayores de hasta 50 y 60 años próximos o posteriores a pensiones y jubilaciones, que nos hemos criado con diferentes maneras de pensar y de mirar el trabajo, pero también de mirar la vida. Y en ese sentido, las organizaciones cada vez más propendemos porque esas aparentes brechas se conviertan en una oportunidad para que se unan talento, capacidad, experiencia, agresividad, intensidad en un solo propósito, sacar adelante las compañías. Siguiente, por favor. Aquí simplemente es la escalera generacional del mundo empresarial desde el siglo XIX, ¿sí? Siglo XX. mm, y hemos hecho un remarque en lo que llamamos millennials y centennials porque queremos mostrarles a continuación los resultados en un diagrama muy sencillo. Dale, Angelita, los resultados de una investigación que se hizo, cuya fuente también está en la parte inferior, que nos muestra que en Colombia el 59% de la población laboral está en personas mm, entre los 22 y los 30 años. Quiere decir que hay 29 millones de personas jóvenes, ¿sí? Que están trabajando y o aspirando a un trabajo.
¿Qué quieren esas personas jóvenes? ¿De qué se preocupan mucho cuando buscan trabajo? Además de otros factores, de que haya comunicación electrónica. ¿Y qué les interesa muchísimo en un ambiente laboral? Que se logre integrar el trabajo con el bienestar, con el ocio, con el compartir y con el conversar. Siguiente, por favor. Ok. Y este ejercicio me pareció muy interesante. Tengo un hijo millennial y me pareció muy interesante extraerlo de aquel documento. Son las 12 que ellos llaman realidades que debemos entender en las organizaciones para lograr que estos jóvenes permanezcan más tiempo con nosotros y quieran trabajar con nosotros. ¿Ok? Lo primero, el propósito que deben expresar la compañía. Debe decir claramente qué quiere, qué desea. El segundo, mostrar la prioridad y el equilibrio entre trabajo y estar y ser y compartir. El tercero, la oportunidad de crecimiento profesional debe ser evidente, debe mostrarse, debe transmitirse inclusive desde los procesos de inducción para el personal o desde las mismas entrevistas. Luego, el valor que le dan a la autonomía ligado mucho con el permanente feedback que ya los jóvenes no quieren que sea como en los años nuestros tal vez, que nos evaluaran cada 6 meses o cada año. No, los jóvenes quieren una evaluación permanente y que el jefe le esté diciendo cada rato lo que está observando de mejoras o de oportunidades de mejora. El tema de la salud mental y del bienestar, fuerte, fuerte en esta generación. Algunos comentarios uno escucha que dicen, no, los jóvenes no tienen lealtad con las empresas. Yo creo que más bien se ha cortado lo que vemos en las experiencias, es que se ha cortado el periodo de la lealtad. Otrora la gente entraba a trabajar para jubilarse en las compañías y yo diría que los jóvenes hoy no quieren oír esa palabra, no la entienden bien, no la quieren conjugar más bien, ¿sí? Bueno, obviamente nacieron en medio de unas tecnologías que en la medida en que van apareciendo las generaciones, pues se van acercando muchísimo más a su momento de nacimiento, ¿sí? Necesitan que la empresa tenga entornos diversos e inclusivos, ¿ok? Que su trabajo tenga un impacto en la sociedad, en la comunidad, vale decir que las compañías manifiesten, primero tengan compromiso y luego manifiesten y expresen la responsabilidad con los entornos, pero también un compromiso claro con la sostenibilidad, entendida en sus tres dimensiones: la conjunción de los propósitos económicos con los propósitos sociales y con los ambientales. Y finalmente, buscan los jóvenes, y esto a mí siempre me ha llamado la atención cuando lo veo, que exista una comunicación clara, abierta, transparente y oportuna. Y digo que me llama la atención porque uno tiene la sensación de que el joven quiere hablar cortico, escribir poquito, hablar con señas y todo eso. Y cuando se le investiga, dice, no, queremos una comunicación transparente, responsable y oportuna. Muy bien, Angelita. A partir de estas realidades, digamos, ¿sí? Nosotros queremos compartir con ustedes las experiencias de lo que hemos podido llamar roles y acciones conjuntas. ¿Ok? Las hemos resumido en 3 verbos. El primero, fortalecer. Tenemos una responsabilidad capital con trabajar sobre las culturas empresariales. Gestión humana para definir los rasgos de personalidad, los perfiles de cargos que requiere su organización en función de las definiciones básicas y de los propósitos de crecimiento, de expansión y de contracción y eficiencia también. Esos rasgos culturales tienen que ser comunicados necesariamente y permanentemente, ¿sí? Ya les explicaremos más adelante algunas maneras que hemos encontrado interesantes para lograrlo. Y el otro tiene que ser el fortalecimiento de los líderes, de los cuales ya hablamos, ¿sí? Mm, Y que cada vez toma más vigor y más importancia en las organizaciones, porque no hay duda que en cabeza de los líderes están los cambios. No hay duda que en cabeza de los líderes están los ejemplos
y no hay duda que en cabeza de los líderes están necesariamente los resultados de las organizaciones. Y en ese sentido, la combinación entre resultado y emoción es un trabajo en el que hay que trabajar bastante para fortalecer a las personas. El segundo aspecto foco es facilitar la adopción del cambio y la transformación tecnológica. Va muy de la mano, ¿sí? Mm, No podemos esperar, decimos nosotros, que el cambio llegue y desborde a las personas, que no estemos preparados para que cuando hay la adopción de una nueva tecnología, cuando se cambia un sistema, por ejemplo, las personas no conozcan desde el previo lo que puede suceder, lo que va a suceder con ellas, con los resultados de su trabajo, con la mejora en la eficiencia y con la relación con los compañeros. Y posteriormente el contacto que eso tiene con el cliente final del producto o del servicio que tenga la compañía. Y el tercer foco, rol estratégico, es la gestión para la mejora de la eficiencia. Es cierto que a las áreas de recursos humanos y comunicación nos exigen ser eficientes, por eso en el caso de la comunicación le exigen mucho indicador, mucho resultado, para aprovechar los recursos que se le disponen, pero también porque el área de gestión humana es la responsable financiera de un costo muy importante para las organizaciones. Y en la manera como se gestionen esos procesos que conducen a la eficiencia, la compañía pues verá beneficios o verá problemas, ¿sí? Y finalmente, la necesidad que hay desde ambas áreas de que nuestro personal entienda lo que es la competitividad y se comprometa con ella. No es un tema de discurso, no es un tema de cuento solamente, es un cuento de mostrar realidades en torno a cómo se mueve el ambiente competitivo que tiene una compañía. Esto desde lo estratégico, pero también tenemos algunas relaciones muy cercanas que tienen que ver con la gestión y la operación. ¿Sí? Hemos visto avances importantes en materia de cultura empresarial cuando las áreas de gestión humana y de comunicación se reúnen en los meses de agosto o septiembre para elaborar conjuntamente los planes de trabajo, ¿sí? E identificar los momentos y las fechas claves en las que el recurso humano y la comunicación deben tener mayor presencia, pero también organizar actividades que integren al personal como respuesta a las necesidades generacionales que se tienen, que aporten, exijan inclusive rituales. Hemos tenido casos de compañías en las cuales nos han dicho necesitamos un ritual. Y un ritual que puede girar en torno a la calidad, otro que puede girar en torno al medio ambiente, a la preservación, otro que puede girar en torno a las relaciones entre las personas, pero que en las reuniones haya siempre un ritual de 5 minutos, de 7 minutos, que permita que las personas intercambien opiniones acerca de un tema relevante. Eso estimula mucho las conversaciones y facilita la cohesión y los trabajos de equipo. Obviamente que también se nos exige y debemos trabajar en la responsabilidad con los mensajes, la oportunidad, el tono, el lenguaje, tal como lo vamos a ver un poco más adelante, son exigencias que podemos cumplir si trabajamos conjuntamente. Franquiciar la comunicación es identificar personas, y hay muchas empresas que ya lo hacen, personas al interior de su organización en diferentes ciudades del país cuando están dispersos por Colombia o en el exterior, que sirven como de representantes de la comunicación y los recursos humanos en países, en áreas o en departamentos o en ciudades. Ese es un ejercicio muy interesante conjunto también en el cual hemos aprendido mucho con las personas de gestión humana. La escucha activa, que es un componente fundamental para que las conversaciones se den y para que la eficiencia en la operación y de la comunicación, perdón, y las reuniones sea válida, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos casos en compañías en donde las reuniones se citan a 1 hora, pero empiezan 20 minutos tarde? Lo que implica que las personas asistentes a esa reunión, supongamos 10, pues perdieron 200 minutos de trabajo, así de sencillo, ¿sí? Y obviamente si la reunión se posterga 20 más sobre el horario previsto, a todo el mundo se le ha descuadrado el horario y eso al final se mide en eficiencia.
Y el reconocimiento y a la retroalimentación personalizada también es un ejercicio en el que la comunicación puede poner en manos de gestión humana algunas herramientas que faciliten que los procesos de evaluación personalizados sean agradables, gratos y exigidos por los empleados. Y finalmente, la experiencia del empleado, de la cual vamos a hablar un poco más en detalle adelante. Así como trabajamos por experiencias del cliente, tenemos que trabajar por experiencias de los empleados. Muy bien. Un pequeño resumen de este capítulo dice que el abordaje integral o con estrategias integrales, además de ayudar a crecer las organizaciones, retienen el talento a unos costos razonables, inferiores, y nos hacen mucho más atractivos para la vinculación, para la selección y la vinculación de personal y su retención. Bien, sigamos. El último capítulo de la presentación se va a enfocar en lo que tenemos mayor experiencia, pero siempre lo voy a relacionar con el tema de recursos humanos, con el tema de construcción de cultura y con el tema de gestión del cambio. Bien, y aquí para empezar, tenemos que decir que el papel de la comunicación ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde nuestra interpretación y por lo que trabajamos con los clientes es para construir confianza, ¿sí? Y la confianza no solamente se da afuera, se tiene que dar mucho adentro. Al final, los principales clientes de una organización son las personas que trabajan para nosotros, ¿sí? Y esa generación de confianza es un aporte valioso a la atracción de talento y a la retención. Por eso, la comunicación interna desde nuestra experiencia tiene que estar conviviendo también todos los días con la comunicación externa que hacen las áreas institucionales, que hacen las áreas de ventas, que hacen las áreas de mercadeo, de desarrollo de producto, incluso de producción, ¿sí? Y en este sentido de la generación de confianza, hay tres factores que han sido típicos de la comunicación: la información, la coordinación y la motivación. Pero hay dos que vienen desarrollándose con fuerza en los últimos años desde las áreas de comunicación. La una es participar activamente en la capacitación de los líderes, no solamente en materia de comunicación específicamente, sino también del manejo de las emociones, de la empatía y de la integración de las emociones en los procesos de liderazgo eh, empresarial. Y el otro que es el de la conexión, conexión que nos están trayendo, evidentemente, o nos han traído las redes sociales, pero que en las organizaciones a veces se da en función de las redes, pero a veces se da en función de los seres humanos. ¿Dónde vemos la diferencia? Que en función de los seres humanos, las redes están al servicio de las conexiones entre las personas. En función de las redes sociales, hay un aislamiento del ser humano de la realidad empresarial, lo que lleva a que se encuneten o se enmarquen en pequeños feudos físicos y laborales que para las empresas no son sanos. Las empresas necesitan seguir coexistiendo, conviviendo, conversando, interactuando al interior de sus áreas. Bien. Y la comunicación tiene cuatro desafíos que coinciden en la mayoría de los casos con los desafíos conjuntos que les planteamos más adelante. El primer gran desafío es trabajar para prevenir las crisis, ¿sí? Es cada vez más complejo el tema de las crisis externas y también el de las internas, pero también es cierto que en la medida en que las compañías moldeen el recurso humano a partir de la comunicación, la posibilidad de una crisis interna se reduce sustancialmente y o su mitigación se logra con mucha mayor facilidad. Claro que hay líos con los sindicatos, claro que hay líos con determinados grupos etarios o profesionales en las organizaciones. Claro que pelean o discuten los abogados con los financieros. Claro que los de mercadeo no quieren a los abogados. Claro que los de finanzas están pendientes de la manera como se mueve el área de gestión humana. Sí, todo eso, pero
al nivel de crisis no debería llegar si existe un ambiente de comunicación, de conversación y de compartir conceptos permanentemente. El segundo desafío es bien interesante. El concepto de marca empleadora se está volviendo fundamental para la atracción y la retención del talento, pero también es valiosísimo para el poder que le está entregando la comunicación de las redes sociales, sobre todo, ¿sí? A los consumidores y clientes de los productos. Ya existen grupos de personas, no son pocas, que cuando llegan a un autoservicio, a un rack, a comprar un producto, se acuerdan de aquellas marcas que han informado su comportamiento en temas de política y de bienestar de sus trabajadores. Y en función de ese conocimiento, toman decisiones. De manera que ahí hay un desafío grande. Vamos a hablar ahora un poquito con algunos ejemplos de cosas que se han hecho desde este punto de vista para potenciar el posicionamiento de las marcas afuera, pero mucho también adentro. Mejorar la comunicación, la competencia de comunicación es un reto en el que, si bien es cierto, es una responsabilidad casi que exclusiva del área de gestión humana, el trabajo con comunicación se vuelve clave. No solamente por la forma de verbalizar las cosas, sino por la forma de lograr que esa competencia refleje la manera como la empresa necesita que la gente se comunique y sobre todo el papel de los líderes en la comunicación. Y finalmente, la gestión de las diferencias culturales y generacionales a las cuales ya he hecho referencia y seguramente que también en los próximos slides vamos a encontrar algunas casuísticas que pueden ilustrar qué cosas se pueden hacer allí para superar la dificultad. Todo esto en función de retener y atraer, perdón, atraer y retener. Sí, está bien, Angelita. Vamos a hablar entonces de la prevención de crisis y voy a tratar de significar con ejemplos lo que está en la pantalla. ¿Ok? En el tema de la experiencia del empleado, y ahora lo juntamos con lo de la marca empleadora, es evidente que desde el momento en que se publica una, una nota en la cual se intenta reclutar gente o que a empresas como Cytec se les solicita el servicio del reclutamiento de personal, hay que empezar a hacerle ver al posible candidato de en qué empresa, con qué empresa está relacionándose, ¿sí? Acabo de tener una conversación hace media hora con una persona que trabajó con Hey 3, 4, 5 años tal vez, ¿ok? A esa persona le llamé hace un mes aproximadamente a ofrecerle una vacante que un cliente nuestro me llamó a manifestar, ¿sí? Y esa persona me decía, Harold, desde que llegué a la puerta de esa empresa y entré por las bodegas, empecé a vivir lo que luego, hablando con las personas, se experimenta. Es una empresa humana, es una empresa que piensa en la sociedad, es una empresa inquieta con los temas de medio ambiente y se lo transmiten a uno en cada momento de contacto. Ese ejemplo lo quise traer ahora porque es de hace media hora, ¿sí? Pero lo hemos vivido en varias compañías en donde hay un esfuerzo grande porque la experiencia del empleado en cada uno de los momentos de verdad que se tienen con ellos, que son múltiples, ¿sí? Sea valiosa e interesante. Eso ayuda, controla las crisis. Pero hay otro ejercicio que también propusimos en algún momento. Este es un caso de la época de la pandemia. La zona franca Palma Seca, como todas las empresas, estuvieron imposibilitadas de desplazar al personal, pero la única persona de esa organización que tenía que moverse en las calles en una moto era su mensajero. Y después de conocerlo y analizarlo virtualmente, identificamos la oportunidad de que él se convirtiera en un influencer, en un mensajero de información, de comunicación de la que quería transmitir la compañía, la organización. Y bueno, el resumen de todo esto es que el señor brillante acogió muy bien la iniciativa y se empoderó del papel que lo llevó a contar sus experiencias, sus anécdotas, no como
como únicas, sino como que ustedes también lo pueden hacer. Pueden vivir en medio de esta complejidad y pueden disfrutar el trabajo en medio de esta complejidad. Ese fue un ejercicio valioso, interesante, que tuvo un alto componente de comunicación emocional porque el momento lo requería. Pero no nos engañemos, en cualquier momento lo emocional prioriza, o más bien garantiza resultados. Y finalmente, ya hemos hablado del estímulo de las conversaciones. Para conversar solamente se necesitan disposición, voluntad, un poquito de tiempo y un tema. Y en las organizaciones todos los días tenemos de esas 4 cosas. Siguiente, por favor. En el tema relacionado con la marca empleadora, quiero hacer referencia a un proceso de onboarding en el que participamos con un cliente que nos dijo, miren, nosotros estamos viendo la necesidad de que el proceso, desde el momento en que una persona está firmando un contrato, desde el momento en que le decimos que ha sido admitida, hasta que empieza a ejercer sus funciones, tenemos que identificar cuáles son esos momentos que nos permiten entrar en contacto con él desde la empresa y cómo desde allí empezamos a, perdónenme la palabra, a inocular en la persona, ¿sí? Valores, principios, propósitos, misiones, ¿sí? Mm, Bueno, trabajamos conjuntamente en la construcción de un kit. Ese kit no era solamente un bolígrafo, un cuaderno, una bolsa, un detalle, no. Cada cosa de la que se planteó hacer allí tenía un propósito de comunicación. El bolígrafo servía para algo. La bolsa y el cuaderno tenían un papel en su proceso de conocimiento de la compañía. Eh, ha sido muy bien acogido, bien recibido, muy bien valorado por la gente y a la empresa le ha llamado la atención de hacerlo. ¿Ok? Obviamente que para que la marca empleadora tenga visibilidad, tiene que llegar al corazón y a la mente de la gente con aspectos relacionados con la cultura empresarial, comportamientos, filosofía, convicciones, propósitos, tienen que estar referidos y no solamente escritos de una manera descriptiva, filosófica, sino aplicado a realidades. Lo que se puede hacer, lo recomendamos mucho con audiovisuales que permitan que la gente ejemplifique o simplemente comunique sus experiencias en materia de desarrollo profesional, en materia de ascensos, de cambios de posiciones, de promociones que haya recibido, en materia de beneficios para las familias, beneficios personales, ¿sí? Y en materia muy, muy, muy trascendente desde nuestro punto de vista, cómo son escuchados. Ok, eso del punto de vista del onboarding, de la cultura, mm, eh, es importantísimo que los aspectos relacionados con política laboral, con beneficios, con bienestar para personal, empleado y familiares estén referidos en la página web. Tienen tanta importancia como la misión y la visión y ayuda a posicionar marcas empleadoras. Contribuir a que la comunidad, a través de la conexión de las redes sociales, se enteren de lo que le pasa a uno en una empresa cuyo concepto de marca empleadora es fuerte, resulta clave para encontrar ahí posibles candidatos a trabajar en el futuro en la organización. Y la divulgación de promociones internas estimula muchísimo a las personas. Y si de alguna manera comunicacionalmente prudente se comunica hacia afuera, eso también atraerá gente, mucha gente. Siguiente, por favor. Ok. En materia de la competencia de comunicación, les traslado una experiencia interesantísima de hace unos 8 años, que la Cámara de Comercio de Cali nos invitó a desarrollarles un programa de servicio extraordinario. Perdón. Nos encontramos ante una organización de 350 personas aproximadamente, de una mayoría de edad alta, elevada, y obviamente de una resistencia al cambio interesantísima, muy retadora, ¿sí? Mm, Estudiamos diferentes alternativas
para que los propósitos del modelo fueran interpretados al interior de la organización. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerlos con talleres en los que participaban personas de diferentes edades, edades personales, edades de vida laboral, de diferentes áreas y de diferentes profesiones, con lo cual conformamos unas aparentes eh, torres de Babel, ¿sí? Que con una guianza para el manejar talleres de integración lograron en muy poco tiempo, tal vez unos 15 meses, derrotar unas barreras que existían al interior. La primera barrera era desconocer la importancia que teníamos los empresarios como clientes. La segunda barrera era la desconexión que había entre procesos, porque cada uno defendía el suyo. No quiero hacer mención de las profesiones, pero cada uno defendía el suyo a efecto de que a mí me vaya bien. Después, si a usted no le va bien, no importa, no me interesa. Esa cohesión de cultura, que eso es cultura organizacional, con el paso del tiempo se ha convertido en una manera de desarrollar productos y servicios que cada vez hacen más cercanos a las organizaciones y a los empresarios, a la Cámara de Comercio. Hay una multiplicidad de canales de comunicación y de alternativas para conectarse con la Cámara y de obtener de la Cámara los beneficios que uno paga a través del pago anual de la matrícula mercantil. Bien, mm, una empresa multinacional del sector de llantas en algún momento nos planteó la necesidad de trabajar intensamente el tema de la calidad en el trabajo. ¿Sí? La calidad del producto estaba superada por las máquinas, pero la calidad en el trabajo todavía seguía siendo deficiente. Y entonces les planteamos unas guías para que las reuniones de trabajo rompieran la monotonía de lo operativo, del por qué hizo, del por qué no hizo, de qué pasó, de por qué no cumplimos y tal. Y se alternaran esos elementos que son necesarios en la operación de una compañía con otros de carácter emocional que llevaran a la convicción de lo que era calidad, ¿sí? Calidad como principio general. Bueno, esas guías fueron cogiendo fuerza, se entrenaron a los líderes para que supieran manejar las guías y se asignaron unas personas dentro del grupo para que tuvieran unas responsabilidades específicas. Al final, digamos que el resultado fue una mejora sustancial en la eficiencia de las reuniones, se mejoró el aspecto conversacional interno, mm, e inclusive, y paso al siguiente punto, las evaluaciones de desarrollo encontraron un mucho mejor ambiente de relacionamiento y de confianza entre líder, jefe y o evaluado. Aquí volvemos a hablar del estímulo a las conversaciones y finalmente del reconocimiento, factor que entre gestión humana y comunicación nunca se puede perder. Las personas vivimos de los reconocimientos, en particular soy de esa línea, ¿sí? Y formas de reconocer o temas para reconocer a los seres humanos hay todos los días, no necesariamente de trabajo. También las hay en aspectos de comportamiento personal, de, de vinculación de las personas que uno las ve relacionadísimas con las familias, ¿sí? Integradas con las familias. Y eso también puede ameritar una palabra que hace que los empleados estén más apegados hacia una compañía y obviamente quieran más a los líderes y a los jefes. Y finalmente, quiero hablarles del tema de las relaciones generacionales, mm, planteándoles algunas actividades que hemos desarrollado. Esta la hicimos en una empresa de Barranquilla, por ejemplo, en la que alrededor del concepto del ahorro, la empresa estaba en un momento financiero crítico y a partir del ahorro generamos una campaña que facilitó que las personas de las diferentes áreas se integraran también para aportar ideas en un programa puro de innovación, ideas que permitían reconocer con premios económicos inclusive, relacionados con los ahorros que se podían tener en la organización. Fue un ejercicio valioso de integración de generaciones en el que los mayores aportaban el valor que tiene ahorrar
y los jóvenes aportaban las ideas, la innovación para que el trabajo se pudiera hacer normalmente, pero con unos conceptos de ahorro muy interesantes. Bueno, hemos visto cómo los videos testimoniales de trabajos conjuntos en donde dos áreas cuentan el por qué lograron mejorar en una meta respecto de su indicador anual, eh, mueve mucho a la organización y empieza a generar al interior un ambiente como de emulación, como de ejemplo que bien vale la pena tener. Faltan 2 o 3 minutos para terminar, ya estoy a punto de acabar. Eh, los grupos de afinidades nos encantan. En las empresas hay personas que cantan y a veces no saben que cantan entre sí. Y qué chévere armar un grupito de WhatsApp para que se integren, pero también qué chévere alrededor de quienes nos encantan las mascotas, por ejemplo, ¿sí? Armar un grupito que permita integrar seres humanos alrededor de ese tema, aunque no trabajen en la misma área o tengan las mismas profesiones o responsabilidades. El valor del lenguaje inclusivo, vaya uno, a veces no lo piensa uno, no lo cree, pero resulta fundamental para que las generaciones de las empresas encuentren elementos comunes de conversación y finalmente los talleres de escucha, de respeto, de gestión de emociones, del manejo de las tensiones, también resultan interesantes para estas teóricas diferencias que existen, que cuando uno ve en la práctica, después de desarrollar cosas, resulta que no era tan importante la diferencia generacional como sí la necesidad de conectar. Y en este sentido, y con esto termino esta parte, les comento una experiencia muy valiosa que tuvimos en materia de construcción de cultura organizacional alrededor del servicio en una compañía de 13,000 empleados en todo el país, ¿sí? Se nos ocurrió plantearles hacer un panel de caricaturas, ¿sí? Que reflejaran los 5 grandes rasgos que tenían en esa compañía, que los hay en casi todas. En casi todas las empresas hay alguien que le encanta comentar todo lo que está pasando y riega las bolas. En una compañía siempre hay una o un talentoso desde el punto de vista tecnológico que siempre está planteando que las nuevas tecnologías es lo que hay que hacer en la compañía. Pero también hay alguien que aporta eh, la resta, que es el que cada vez que aparece una idea de cambio se refiere a que en el pasado eso no funcionó bien. Existe también en las empresas alguien que tiene el papel de enseñar, de educar, de ayudarle al otro, ¿sí? Bueno, con esos rasgos montamos una caricatura que primero fue solamente gráfica y luego ya se volvió activa, dinámica, ¿sí? Digitalizada, a partir de la cual, pues la gente empezó a ponerse del lado de los que les gusta enseñar, ponerse del lado y menos de los que les gusta no hacer o evitar que se haga. Entonces, el mismo ambiente interno fue como segregando a aquellos que no querían estar, ¿sí? Y con ellos se hizo luego un trabajo potente. El trabajo fue traerlos acá, atraerlos, encontrar las razones por las cuales la negación era su principal respuesta. Y logramos poco a poco irlos distribuyendo en los otros grupos para que pudieran convivir agradablemente. Es un ejercicio muy interesante de cultura que hicimos en esa organización. Ok, cerremos este capítulo 4 diciendo lo siguiente. La comunicación es incidente de alto grado en los cambios organizacionales, claro que sí. Y también en la motivación de la gente y en la atracción y en la retención y en el desempeño de las personas, porque tal vez omití hablar del papel de la comunicación en los procesos de estudio de clima organizacional, ¿sí? En la capacitación de la gente y en la eficiencia, pero la comunicación es imposible que pueda tener resultados si no tiene un compañero inseparable, el ser humano. Y ustedes, representantes de las áreas de gestión humana, gerentes, jefes, son los mejores aliados para las áreas de comunicación. Sigamos. Bien. Y 5 o 4 recomendaciones finales que quisiéramos hacerles y que se lleven de este
de este momento que hemos compartido, del cual anticipo mi gratitud por haber tenido la paciencia de escucharme. Lo primero es la necesidad y la importancia que hay de que los procesos de búsqueda, selección y yo agregaría inducción encuentren elementos alternativos a los convencionales para adaptarnos de alguna manera si es que queremos tener población joven, si queremos nutrir de nuevo talento una organización, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, la iniciativa y la experiencia que tiene Sebastián en SciTech es valiosísima de conocer y de reconocer, porque tiene tres elementos que desde mi punto de vista son esenciales para una organización ante una decisión de tecnología. Primero, es fácil. Segundo, es rápida. Y tercero, es económica, ¿sí? La segunda recomendación es que lo que la empresa tiene establecido como política, que es lo que marca la cultura y los programas asociados a las políticas, hay que ponerlos en valor. Y ahí tiene que aparecer la comunicación. A veces las empresas consideran que lo que tienen para sus empleados, y esto lo interpretan sus empleados también negativamente, pues está allí y el empleado lo toma como que esa es una obligación. A mí me están facilitando tener casa, pues porque eso es una obligación de la empresa, pero no nos equivoquemos. Puede que haga parte del ADN de una organización, pero una obligación no es. No. Lo que sí es una obligación es que el empleado valore aquello. Y la manera de valorarlo es diciéndoselo, haciéndoselo ver permanentemente, no como un reclamo, simplemente como que es una manera de valorar las cosas. El tercero es fortalecer la comunicación como competencia. Yo sé que la comunicación en Colombia, sobre todo la interna, es todavía incipiente. Esto lo tengo que decir con todo respeto, pero es incipiente. Uno encuentra empresas medianas grandes que cuando se les habla de comunicación dice, explíqueme bien eso qué es, eso para qué sirve, ¿cierto? Bueno, pues hay que tratar de que la competencia comunicacional exista en la mayoría o en todos los perfiles de las organizaciones. Y finalmente, lograr esta simbiosis es un jugo del mejor sabor. Contenido, tono, lenguaje, formato, momento y emoción son las bases de una buena comunicación. Y para cerrar, quiero reiterar esto. Si no hay sinergia, hay dispersión. Y si hay dispersión, ganan los que no necesitamos que ganen, o sea, no gana la organización, ¿sí? Por eso les invito a que hagan sinergia. Comunicadores y responsables de recursos humanos. Inclusive involucren a los de mercadeo y a los de ventas porque son muy importantes en esa fórmula ganadora hacia culturas empresariales orientadas al cambio. Muchas gracias. Les deseo una feliz noche. Si a través de Sebastián alguien tiene alguna consulta, una pregunta, ojalá que no sea difícil y que yo pueda responder, estoy atentísimo. Gracias nuevamente por el tiempo, porque sé que han invertido un espacio interesante de sus vidas. Que tengan una feliz comida y un feliz compartir con los suyos. Sebastián, estoy atento a las preguntas que me quieran hacer. Claro que sí, no. Wow, Harold. Impresionante este webinar, de verdad que sí. Creo que muchos nos sorprendimos del universo que puede llegar a ser la comunicación y del alcance, más que todo, que tiene la comunicación. Tal vez muchos de nosotros pensábamos que se remitía solamente a temas de canales de comunicación, a temas de formatos, pero veo que abarca tantas cosas que sin duda debe haber una persona que acompañe a las organizaciones a realizar ese adecuado proceso de comunicación tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, no, Harold, de verdad que qué información tan valiosa que nos has compartido el día de hoy. Eh, Obviamente podemos ver que eres una persona dedicada a la comunicación, la forma en la cual nos has transmitido todos estos conocimientos, la fluidez verbal, la sintaxis, cómo has logrado eh,
combinar el lenguaje abstracto con el lenguaje concreto a través de los ejemplos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. No sé si dentro de nuestros participantes tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, algún, alguna situación tal vez dentro de sus empresas Sí, será también muy que quieran interesante. Será muy ponerla interesante. en la mesa. Entonces, tenemos acá una pregunta Dale. de Yael y es ¿cómo lograr que tu equipo deje de pensar en solo el horario laboral? Ujú. Uy, esa pregunta es interesantísima. Yo te diría que la primera respuesta es piense en tener paciencia y arranque un proceso que se necesita, que requiere tiempo, ¿sí? Y haga cosas sencillas. Converse, converse con cada una de las personas, converse en los grupos, en las reuniones de trabajo, en torno a qué impide que te muevas cuando tienes algo por terminar y, y lo tienes que hacer. Si me permites, voy a ilustrarlo con un ejemplo, ¿sí? Yo trabajé en la costa atlántica, en todos los departamentos de la costa atlántica durante 5 años. Era el responsable de comunicación. Y cuando llegamos a esa empresa, mi jefe era una empresa española, mm, la gente estaba esperando que fueran 5 para las 5 de la tarde para salir corriendo disparados. Los que yo iba de Cali, yo trabajaba en EPSA y llegué a Electricaribe y yo estaba aterrado porque pues yo llegaba antes del tiempo de trabajar y salía a veces después, ¿sí? Del horario. Y empezamos a pensar, ¿y qué hacemos? ¿Cómo volteamos esto? Que además es un paradigma que tienen los costeños, pues salen corriendo, ¿ok? Bueno, desarrollamos unos programas muy interesantes de sentarse con la gente a entender por qué salís corriendo. O sea, por qué casi todo termina en ajá, ajá. Oye, esto es para más tarde, esto es para entregar ahora mismo. Ajá, y ajá es que salgo y me voy y vuelvo mañana, ¿sí? Esa es la interpretación que le dimos al ajá. Bueno, mira, a partir de fortalecer mucho los liderazgos y las conversaciones con las personas, identificamos razones que la gente daba para salir corriendo, ¿sí? Por ejemplo, a mí nunca me reconocen aquí cuando me quedo, ¿sí? Por ejemplo, si me toca quedarme 2 horas aquí, nunca me ofrecen una gaseosa y un pancito. O sea, cosas muy sencillas que se pudieron haber adoptado y que adoptamos a partir de allí. Y quiero decirles que en 2 años y medio esa compañía se ha transformado completamente y uno a la hora de salida le daba pena salir a la hora que era, aunque eso es lo normal, uno tiene que salir a la hora que es. Le daba pena porque la mayoría de la gente está quedando trabajando. Obviamente la eficiencia mejora y obviamente los resultados mejoraron también. ¿Ok? Pero eso requiere paciencia, requiere estar todos los días, dele, 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 hasta que al fin los seres humanos vamos entendiendo. No sé si con eso Perfecto. respondo parte de la respuesta. No, buenísimo. Creo que sí. Si de pronto alguien necesita pues ampliar las Ah, respuestas de las me preguntas, pueden ya escribir, me escriben a tienen Hey, el no hay contacto problema. de Harold. Tenemos otra pregunta, Harold, y es de María Dale. Fernanda. ¿Cómo podemos hacer que las compañías sean conscientes de todo lo que vimos hoy? Aún hay muchas que no entran en esta moda y no les importan estas temáticas. ¿Cómo podemos concientizar a estas empresas de la importancia y del alcance que tiene esta temática, independiente del tamaño de la empresa, creo? Ok, sí. Yo diría que independiente del tamaño de la empresa. Hombre, eh, uno de los papeles que tenemos los gerentes de comunicación y que yo creo que tienen los gerentes de recursos humanos es mostrar la otra cara que a veces tenemos las empresas, que es la cara del logro, del resultado, de la orden, del que hay que hacerlo porque sí, ¿sí? Hay que tener también cuero y paciencia y habilidad para que los equipos gerenciales empiecen a entender que, por Dios, los seres humanos somos irreemplazables, somos únicos, somos el verdadero soporte de una organización, ¿sí? Y que los seres humanos
cada vez estamos buscando más combinaciones, como lo hablamos, más mezclas, ¿sí? En la medida en que eso se lleve a los comités de gerencia, por ejemplo, me tocó en muchas ocasiones ir a comités de gerencia en los que uno se la tenía que jugar, mostrándole a los líderes y a los jefes el por qué había que hacer algo que estrechara equipos de trabajo. No es una tarea fácil, pero hay que hacerla. Tiene lucro, tiene resultados, ¿sí? Y hay algo que es muy importante, difícilmente hay un director, un gerente, un propietario, un presidente de compañía que no entienda que usted está haciendo algo por ayudarle a crecer. Y el enfoque del crecimiento desde la relación con la gente, desde el respeto por las personas, desde la motivación, desde la exigencia, la evaluación y todo el proceso de desarrollo de un ser humano en una organización, le interesa al jefe. Tal vez nadie se lo ha hecho caer en cuenta. Ahí hay un reto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Yael, pero vamos a darle contentillo a otras personas también para que Dale. pregunten. Entonces Yael ya tiene allí una pregunta por fuera de este espacio. Muy bien. Tenemos una pregunta de Erika Navarro y es, en una empresa cuya junta directiva es ad honorem, pero es fundamental en la toma de decisiones, Sí. ¿cuál sería una estrategia para involucrarlos en el cambio cultural? Bien. Uy, buenísima. Pues mira, pregunto, pregunto para mí. Si esa empresa tiene entre sus audiencias de interés a los miembros del equipo directivo. Si la respuesta es no, ahí está el papayazo, ¿sí? Haga en cuenta que ese es un grupo de interés como el cliente, como los vecinos, como el empleado o los empleados, como los proveedores, por ejemplo, ¿sí? Y desarróllele una estrategia de comunicación para que se involucre con estos temas. No he encontrado el primero que hasta ahora se niegue rotundamente a no entender. Pero ojo, esa conexión hay que hacerla con el resultado. Si la comunicación no habilita canales para que los resultados de las organizaciones se consigan, no vamos a conseguir logros, no vamos a avanzar, ¿sí? Pero sí, y se los comento también con un ejemplo, ¿sí? Tuve en alguna ocasión un jefe, yo era responsable de comunicación, y tuve un jefe que me dijo, usted entiéndase solamente de todos los temas de comunicación, Harold. Yo no quiero saber nada de eso. Y ese fue el mejor momento que yo tuve con él, porque entendí que lo que me estaba diciendo es, yo sí quiero. Y me dediqué, era un ingeniero eléctrico brillante, espectacular, un tipo sobrado, con una capacidad financiera y técnica tremenda, ¿sí? Y poco a poco le fui diciendo, oye, han invitado a la empresa a un foro y es un foro técnico. Me parece que tú deberías estar sentado en ese foro. Te voy a conseguir un espacio allí. Ok, ¿quiénes van? Pues pueden ir estos. Ok, listo. Diles que sí, voy. Perfecto. Ok, bueno. Y yo lo acompaño al foro. ¿Por qué? Porque acompañarlo es un momento para hablarle de la comunicación. ¿Sí? Y al salir, yo le digo, oye, y casi digo el nombre, qué pena. Oye, ¿qué tal si mañana me das un espacio para yo contarte lo que vamos a hacer en la página web o en la intranet? Me dijo, no, pero ¿cuánto tiempo? Le dije, en 20 minutos yo te explico eso. Esa reunión duró 2 horas y media, se los confieso. Porque claro, un tipo inteligente o una mujer inteligente que dirige una compañía entiende qué hay detrás de todo eso. Lo que pasa es que no se quiere untar, no se quiere meter por alguna razón de personalidad o de formación profesional. Pero hay un desafío gigantesco para los que nos movemos en estos temas y los de recursos humanos también lo tienen. Y tienen la herramienta en la mano que es poder hablar con los jefes todos los días. Espectacular, Harold. Creo que esta información nos ha servido para todos, claro que sí. Vamos a tener unas últimas dos preguntas para Dale, respeto del horario. dale. eh, y pues ahí tienen los datos de Harold. Ahorita los podemos compartir de pronto
en el chat, Ángela, si nos puedes colaborar. Sí, claro. Tenemos una pregunta de Jenny Marcela Avellaneda y dice, teniendo un ambiente laboral agresivo de sector comercial y de construcción, ¿cómo armonizarlo? Le pregunto para poder tener una respuesta acertada frente a lo que ella plantea, es si la agresividad a la que ella se refiere es la agresividad en el mercado comercial o una agresividad de la cultura interna, del entorno de la empresa. De pronto, si Jenny, puedes abrir tu micrófono para que nos compartas. Hola, muy buenas noches. Muchísimas Hola, gracias. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, gracias. Súper contar contigo, qué delicia. Se está disfrutando muchísimo. Me alegra. Es más como en la parte interna. Con los clientes se maneja súper bien, pareciera todo súper armonía, pero realmente Sí, es como un tipo de rivalidad interna. mm, Entonces, cualquier persona que opina algo ya es agredido. ok. Es complicado. Sí, y se da muchísimo, no creas que es una excepción, se da muchísimo y se da muchísimo a partir de una realidad. Los seres humanos somos complejos y los seres humanos somos bastante competitivos. Y una manera de tratar de triunfar internamente en una empresa es generando unas barreras, ¿sí? Pero ahí también hay un trabajo valiosísimo de áreas de comunicación y de gestión humana, ¿sí? Seguramente que la empresa tiene modelos de evaluación de desarrollo, enfatizar en tres aspectos importantes. El uno, la comunicación con los demás. El segundo, el estilo gerencial, que si bien es cierto a uno no se lo cambian, sí le pueden incorporar elementos que permitan entender que el respeto es necesario, ¿sí? Y que siempre dos es más que uno. Lo que quiere decir, intégrese, trabaje, encuentre puntos de... Y en ese sentido, gestión humana también es un facilitador hermoso y comunicación. Encuentren elementos comunes entre producción y mercadeo, para que no peleen más y más bien para que coman en el mismo plato y ojalá que almuercen día de por medio juntos, ¿sí? Sí, Pero siempre, yo digo, en comunicación hay que tener mucha paciencia, pero gota de agua, todos los días hacer algo. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a Bueno, ti. y tenemos una última pregunta para respetar el horario. Sí, los Entonces, tiempos. Ana de Simón nos pregunta, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. ¿Podría profundizar un poco más en el reconocimiento de los empleados? Sí. ¿Cómo evitar que digan que hay favoritismo o que es injusto que unos reciban reconocimiento y otros no? Ok, bien. ¿Cómo brindar reconocimiento a cada uno de los empleados sin generar estos conflictos? Muchas Ok. gracias, Ana. Mira, gracias por la pregunta. Yo identifico dos o tres estilos o modelos, más bien, tipos de reconocimiento, ¿cierto? Hay un reconocimiento que es por el trabajo, ¿ok? Que es por entregar lo que tienes que entregar, por hacer de calidad lo que tienes que hacer. Ese es uno. Pero hay otro muy interesante, que es el reconocimiento al ser humano. O sea, si tú eres generoso, si tú eres mm, mm, empático, si tú eres conversador, si tú eres integrador, si tú eres innovador, si tú tienes talento, ¿qué te cuesta reconocerlo todos los días? ¿Sí? Oye, caramba, vine donde vos porque sé que vos me vas a responder lo que yo no he podido. ¿Sí? ¿Qué hago para resolver esto? Y ahí hay una manera rapidísima de reconocerlo, de darle importancia a esa persona, pero de darte importancia a vos como líder. El líder juega un papel clave allí, en los reconocimientos. El empleado y las estadísticas de los últimos estudios arrojan que los empleados no están en las empresas en la mayoría de los casos por el dinero, sino por el cómo se sienten. Y el reconocimiento hace parte de eso. Ahora, cuando vos fijas reglas claras, desarrollas un concurso de innovación y le decís a las áreas,
el área que nos haga la propuesta que mayor aporte a la reducción de costos de esta organización se va a ganar el 2% del ahorro y se va a distribuir entre todos. Ahí no hay discusión, ni por qué a este más ni menos. A todos les tocó lo mismo. Pero también cuando hay, por ejemplo, en las áreas de ventas, eh, eh, reconocimientos adicionales al salario por cumplir metas, ¿sí? Hay que entender que el que hace el 135% tiene que estar mejor que el que hace 105 y mucho mejor que el que hace 80. Entonces, el de 135 hay que reconocerlo, al de 85 hay que motivarlo y estimularlo y mostrarle el ejemplo, y al de 105 decirle, usted siga, papá, que usted viene bien, siga hasta que llegue a 135 si quiere que reciba pues un viaje a Europa. ¿Sí? Estoy ya jugando, ¿ok? Una exageración. Pero no sé si contesto con eso. Es una pregunta muy interesante porque es generosa en opciones. Muy bien, no, excelente. Y bueno, me voy a saltar mi norma porque es que tenemos que aprovecharte, Harold, y realmente está muy interesante con la Tranquilos última que a mí me da pregunta, hambre a las 7:30. con la última pregunta de Paola Castañeda. Y Dale. es, ¿qué hacer cuando la gerencia es heredada y las decisiones están basadas en ego y no conocimiento? ¿Que los Ok, directivos se descomponen y van cada uno por su lado? muy bien. Mira, el ego es tal vez el, el peor enemigo de los directivos. ¿Sí? Mm, es muy humano también. El ego es humano. ¿Ok? Mm, y voy a contarles una anécdota muy interesante respecto del ego. ¿Ok? Un día, mm, yo que normalmente he sido una persona, me considero sencillo, que interactúo con todo el mundo bien, me empecé a contagiar de parte del estilo español. Y caso hermosísimo. Una persona que trabaja conmigo hacía 11 años. Un día se sentó en el escritorio y me dijo, mira, Harold, estamos todos extrañando el Harold de toda la vida, porque ahora Harold es un españolito. Así me lo dijo, es un españolito. Y no te queda bien. A los otros sí, a vos no. Harold, ojo, baja. No se me olvidará jamás lo que me dijo Luz Marina Gómez ese día. ¿Ok? Una persona que dependía de mí y lo hizo. ¿Ok? Bueno, pero en casos en los que me ha tocado conversar mucho, yo insisto mucho en las conversaciones, ¿sí? Porque en el caso en el que voy a referir, mi jefe era un español, precisamente, y le costó mucho entender que en Colombia pues ya no había gente con taparrabo y gente pues que venían a conquistar con Colón nuevamente, ¿ok? Y esa persona eh, tenía un trato fuerte, muy gallego, ¿ok? Y de a poco fuimos encontrando espacios. Por ejemplo, él me decía, móntate al carro, vamos a trabajar en el carro mientras yo llego al aeropuerto. Perfecto. Y el conductor me devolvía, listo, no hay problema. Ese espacio yo lo aprovechaba para irle diciendo cosas. Óyeme, por favor, cuando te refieras a la gente, no manotees en el escritorio. Oye, por favor, cuando le vayas a pedir a alguien algo, llámale por su nombre y no, oye, venga, no, llámalo por su nombre, por favor. Aquí somos querendones, pechichones, amorosos, ¿sí? Estás en otro país, ¿ok? Bueno, y también en decisiones que él pensaba tomar, yo le decía, te voy a dar mi punto de vista. ¿Qué pasa si eso lo manejas más bien de esta manera? No seas tan crudo, bájate de allí, ¿sí? Y lo último que hice con él un día, él nunca quiso involucrarse en los aspectos sociales de la empresa. Yo manejaba la parte social, fundación y todo eso, relacionamiento con la sociedad. Y siempre que lo invité me dijo, no, no, yo no voy. Y esta vez le dije, José María, te tengo un programa para el día, me acuerdo, no mucho, era un 13 de diciembre. Vamos a traer unos niños
de una población de cerca de Barranquilla a entregarles unos detalles de Navidad y tú se los vas a entregar. Me dijo, ¿yo? Le dije, sí, tú se los vas a entregar. Acorto el comentario diciéndoles que ese hombre cargó niños y niñas y les cogía la cara y les daba beso en la frente. Yo era perplejo y mis compañeros de trabajo no podían creer lo que estaban viendo. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Ese fue un trabajo que se hizo poco a poco, con un poquito de esto. Discúlpenme que no quiero pasar de presumido. Un poquito de inteligencia, inteligencia en los momentos en que hay que hablarles a los jefes, ¿sí? Inteligencia en entender el por qué son así y tratar de entrar por ese lado, por qué son así, no para reprocharles, sino para ayudarlos. Los de comunicación le ayudamos a los jefes a ser mejores jefes. Y algo que aprendí muchísimo con ellos, yo siempre estoy detrás, nunca adelante. Wow. No, muchísimas gracias, Harold. De verdad que sí, qué espacio tan enriquecedor, qué información tan valiosa. Y nuevamente rescato la forma en la que utilizas el lenguaje, la fluidez verbal. Y es un poco lo que medimos en SciTech, por supuesto, la comprensión verbal, comprensión de textos, ortografía incluso tenemos en la plataforma. Entonces, muchísimas gracias de verdad, de corazón, Harold, por este espacio, por brindarnos este espacio. A los asistentes también por sacar de su tiempo y Sí, escuchar esta valiosa información. mucho, Tienen los mucho. datos de Harold. eh, y bueno, estaremos viéndonos Sebas, en una otra oportunidad. Dime. Sebas, de mi parte, gracias a ti, gracias a las personas que colaboran con vos, gracias a las personas que han estado aquí claramente, ¿ok? Eh, mm, y quiero decirte algo, he tenido 1 hora y media, 1 hora y cuarto de absoluta felicidad, porque yo disfruto con esto, ¿sí? Se nota. Eh, yo no soy comunicador social, no estudié comunicación social, pero este tema de la comunicación me apasiona, me enferma. Tal. Y quiero ofrecerte algo, Sebastián, para las personas, pero tú lo decides, ¿ok? Aceptaré que me hagan una pregunta a título personal en el momento en que quieran, haciéndolo a través del correo electrónico. Ya compartimos tu teléfono, Harold. Ya puedes tener ahí ya 35 Ya es un preguntas ya. hecho, ya es un hecho. Listo. Entonces voy a advertir lo siguiente, que Glorita, voy a advertir lo siguiente, si en algún momento alguien me llama y no le contesto, tenga la seguridad que le voy a contestar, pero no lo hago mientras esté enfrente de otra persona. Y si es un cliente, no interrumpo una conversación con un cliente, simplemente devuelvo la llamada, de manera que no se vayan a sentir mal si no les puedo contestar inmediatamente. Trataré de hacerlo. Me encantaré estar con ustedes. Y feliz noche para todos. Un abrazo especial. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de este Gracias. webinar. Espero les haya gustado. Eh, Vamos a tener más webinars, por supuesto. Estamos trabajando con un abogado corporativo que nos va a hablar sobre las reglas de juego jurídicas, cómo afectan la cultura organizacional. Buenísimo. Eh, y bueno, tenemos otros webinars también en camino, el manejo de conflictos entre directivos. Y bueno, Ujú. muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, voy a detener la grabación. Vale. Mil gracias.